¿Qué tal? Ya estamos en Inventario y como cada semana los saludamos Hernán Bravo Varela y Rosa Brizuela. Y entre algunas de las actividades que destacan en la agenda cultural de esta semana está por comenzar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tendremos noticias de lo que viene con su directora Marisol Schultz. El periodista John Lee Anderson, quien participará en esta feria, nos habla de su más reciente libro, Crónicas de un país que ya no existe, Libia, de Gaddafi al colapso. La Filmoteca de la UNAM presenta la versión digitalizada de la cinta Reed México Insurgente, ópera prima del cineasta Paul Leduc. En el estudio nos acompañarán Berta Navarro de la Filmoteca de la UNAM y el escritor argentino Ezequiel Seidenberg. Y vamos a comenzar el día de hoy, Hernán, con una noticia triste. La Universidad Nacional pierde a un ícono de la cultura. El día de ayer, 25 de noviembre, falleció a los 81 años de edad la bailarina y coreógrafa Gloria Contreras. Una pérdida lamentable de quien encabezara desde 1970 el taller coreográfico de la UNAM, con una muy notable trayectoria. Gloria Contreras fue discípula ni más ni menos que de Georges Balanchine, el gigante de la coreografía del siglo XX, en Nueva York, y formó parte de reconocidas compañías como el New York City Ballet, el Robert Joffrey Ballet y la American Light Opera de Washington. Gloria Contreras fue también autora de varios libros sobre técnica dancística, ganadora del Premio Universidad Nacional en Creación Artística y Extensión de la Cultura en 1995, también del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005. Esta coreógrafa emérita creó más de 200 coreografías propias con las que conquistó múltiples escenarios dancísticos de México y el mundo. Enseguida, fragmentos de una entrevista especial hecha por TV UNAM, esta notable coreógrafa. Todo lo que hago lo invento y lo invento bajo la influencia contemporánea y mexicana. Yo nací en México, aunque toda mi familia es de Pichucalco. Nosotros somos de Chiapas. Me fui a Nueva York y en Nueva York encontré lo que buscaba. Ahí me estacioné 14 años. Estuve trabajando para aprender a hacer danzas, aprender a dirigir una compañía y aprender a bailar. Pero la profesión de la bailarina es muy corta, tiene una edad determinada. Entonces, realmente he sido más años coreógrafa que bailarina. Yo empecé a bailar sola, nadie me guió para esto. Mi madre dice que ellos se sorprendieron cuando yo me encerraba y me espiaron por el ojo de la cerradura. Y estaba yo bailando por horas. Entonces yo propuse a la UNAM una compañía como la que yo tenía en Nueva York, que era un laboratorio de danza contemporánea. Y ayudada por Eduardo Mata, logramos que el doctor Leopoldo Sea aceptara. Y así se fundó el taller coreográfico. Así recordamos hoy y recordaremos a Gloria Contreras, una figura indispensable para la UNAM y para la escena dancística en particular. Así es, descansa en paz Gloria Contreras. Este fin de semana, en la ciudad de Oaxaca, se hizo entrega del Premio Internacional Pochote al Cine Digital, auspiciado por el artista Francisco Toledo, la Galería Ardil y el cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo. En su quinta edición, el Premio Pochote 2014 le fue entregado al cineasta canadiense Atom Egoyan, y este reconocimiento consiste en una medalla de plata diseñada nada más y nada menos que por el artista plástico Francisco Toledo. En este marco se anunció que la Galería Ardil, con apoyo de la Embajada de Canadá en México, organizará una retrospectiva de las obras cinematográficas digitales del gran Atom Egoyan. Y tenemos más información, Hernán, nos vamos hasta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro editorial más importante del mundo de habla hispana, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Su directora Marisol Schultz da cuenta de lo que ha sido esta feria a 29 años de su primera edición y destaca lo que vendrá este 2015. Que los primeros cimientos fueron cimientos muy sólidos desde su primera edición, y que desde un principio se planeó como una feria muy profesional, como una feria dirigida al gran público, pero también al mundo del libro. Y no había nada de ese estilo, sobre todo la feria de profesionales. Ferias abiertas al público, pues estamos en un espacio que es Minería, donde ya había una gran feria dirigida al público, hablado de México. Pero ya espacios de encuentro entre profesionales de libros, que poco a poco fueran marcando una tendencia, no lo había en ese momento, y
de hecho, pues prácticamente sigue siendo una de las pocas de toda América Latina, de Iberoamérica. Y cuando se tuvo la decisión de tener un país invitado, esto le agregó también el gran festival cultural. De tal manera que todos sabemos que la ciudad se inunda de FIL, que la FIL se vive en toda la ciudad de Guadalajara y que la gente se ha apropiado de la feria, cosa que probablemente no ocurre casi con ningún otro festival cultural. La FIL Guadalajara ha integrado numerosas actividades en este encuentro que cuenta con la presencia de más de 20,000 profesionales del libro, casi 2,000 editoriales y es visitada por alrededor de 750,000 personas. Entonces, ha habido una revolución en la forma como se lee y eso impacta también en todo lo que es el consumo cultural y el consumo de la lectura. El público te va marcando tendencia, te va diciendo por dónde ir. Celebraremos el Año de la Luz. Por ejemplo, una académica, una gran académica de la UNAM, la doctora Ana María Cheto, va a dar una conferencia magistral sobre esta temática. Tendremos nuevamente, por segunda ocasión, la FIL también es ciencia. En el marco de la feria y en la terraza de Expo Guadalajara tendrá lugar el lanzamiento de un nanosatélite. Y un nanosatélite que, irá a la estratosfera. Cuando hablamos de nano, ya la palabra lo indica, y podrá caer, o tenemos entendido que puede caer en 100 kilómetros a la redonda. Esperamos que recuperar fotos únicas, no solamente de Expo de Guadalajara, sino también de la zona aledaña. Como cada año, la UNAM tendrá un papel destacado dentro de las actividades editoriales y académicas de esta feria. Bueno, definitivamente la Universidad Nacional Autónoma de México es la que en muchos momentos también es la que, digamos, liderea, ¿no?, al resto de las universidades, es la cumbre del pensamiento en muchos sentidos, y la presencia indispensable de todos los científicos sociales, científicos en general, autores, y el personal que va año con año justamente a los encuentros académicos, y también a participar en mesas, por ejemplo, de corte político, pues es indispensable. Yo creo que el papel de la UNAM no puede para nada soslayarse, creo que además ha ido creciendo en el paso de los años, y no solamente de los académicos e investigadores, sino también de su producción editorial. Con el Reino Unido como invitado de honor, la FIL ha organizado un programa en el que se incluyen diversas expresiones artísticas de un país con una larga tradición en el arte, el cine y las letras. Todos los que disfrutamos de la lectura hemos abrevado de la literatura inglesa en su conjunto, de todo el Reino Unido, porque obviamente hablaremos de poetas irlandeses, de Seamus Heaney, podemos hablar de grandes escritores escoceses, galeses, entonces es todo un universo también, per se, el Reino Unido, y para mí era una de las grandes ausencias literarias. Es un motivo de mucho orgullo tenerlos como invitados de honor. Viene Salman Rushdie, es parte obviamente de la tradición, aunque es de origen hindú, británica. Él viene acompañando a la delegación, y gracias también a una editorial, es decir, las editoriales también apuestan a lo que es el invitado de honor. Seguimos con uno de los periodistas más destacados de la escena internacional, el estadounidense John Lee Anderson, quien se ha especializado en la cobertura de países en conflicto y ha publicado, entre otros títulos, La caída de Bagdad y Zonas de guerra. Y en su más reciente libro, titulado Crónicas de un país que ya no existe, Libia, de Gaddafi al colapso, recoge las experiencias que vivió en este país como consecuencia de los alzamientos durante la llamada Primavera Árabe. Enseguida, algunas reflexiones de Lee Anderson sobre la muy delicada situación que se vive en el mundo. Cuando nos referimos a John Lee Anderson, estamos frente a un periodista que vuelve una y otra vez a las zonas de conflicto. La experiencia de relacionarse con la gente en situaciones límite le ha revelado un panorama muy particular del mundo y de la condición humana. El ser humano es capaz de cualquier cosa y en situaciones extremas es capaz de adaptarse como lo haría y nadie le va a gustar la comparación, pero somos capaces de vivir como cucarachas. Yo no sé si eso es una virtud. De hecho, no hay una virtud en la supervivencia. La supervivencia tiende a sustraer las cosas más berracas, más nefastas de los seres humanos. La violencia es la respuesta humana a la falta de
política. La falta de política, es decir, es la otra política. Es nuestro recurso para organizarnos cuando no lo logramos hacer a las buenas. En este momento el mundo está en serios problemas, porque es obvio que el tejido político, geopolítico de la posguerra se comienza a fragmentarse. Ya está en franca fragmentación y no sé por dónde nos va a llevar, pero estamos con el orden mundial en hemorragia ahorita. Y eso me tiene a mí muy preocupado. En sus crónicas de un país que ya no existe, Lee Anderson revela la situación de violencia que prevalece a lo largo del planeta, la ambición y las intrigas de la política internacional, 3 factores que inciden en el modo como opera el mundo actual. De pronto Occidente movió ficha, los líderes de OTAN, Obama, Sarkozy y Cameron, decidieron poner su respaldo a los manifestantes, a los que buscaban un cambio. Y ha sido desastroso. Ha sido desastroso porque hemos visto lo que ha pasado en Libia con la muerte bárbara de Gaddafi y la fragmentación de ese país, el desmembramiento de ese país, que hoy en día es un hoyo negro en la faz de la tierra, en donde hay milicias por doquier, hay una guerra civil permanente, y es uno de los hoyos negros a través del cual traficantes de personas mueven decenas de miles de personas mensuales por el Mediterráneo para llegar a Europa. Y Europa está ahí recibiendo los botes que se naufragan con centenares de personas a bordo, sin hacer nada al respecto, sin impedir que los traficantes, junto con las milicias, han tomado este país entero. O sea, esto es un desastre que está en evolución. Y el final no lo hemos visto todavía. Esto no va para lo mejor, va hacia lo peor. Sobre el tema de la violencia, Lee Anderson comenta sobre el caso de ISIS, uno de los grupos terroristas que han cimbrado al mundo. Francamente, yo no soy uno que calificaría a los de ISIS como seres humanos, porque son como el Frankenstein máxime del ser humano, ¿no? Del fanatismo y de la crueldad. Lo que ellos han llegado a hacer, y nos consta a todos, es más allá de cualquier crueldad aceptable. Tenemos novedades de la UNAM para esta FIL, entre ellas la antología Solo Cuento, una de las múltiples que han sacado durante estos años la Coordinación de Literatura de la UNAM, entre cuyos autores destacan Bernardo Esquinca, Mauricio Montiel, José Luis Zárate, Edgar Omar Avilés, Antonio Malpica, entre muchos otros. Y por supuesto también los muy esperados diarios de Salvador Elizondo, editados por el Fondo de Cultura Económica, que contienen algunas de las páginas más notables de este narrador mexicano. ¿Qué más tenemos, Rosa? Editorial Era Hernán nos presenta un estudio sobre una de las mujeres más reconocidas de la historia. Se trata de Malitzin, una mujer indígena en la conquista de México. Es una historia contada por la historiadora Camila Townsend. Y será presentado, será una de las novedades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, también la UNAM, en colaboración con Almadía, presenta Marienbad Eléctrico, de Enrique Vilamatas, quien será reconocido este año con el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, ahí en la ceremonia de inauguración, que será este sábado. Así es, y bueno, remontándonos no tanto en el tiempo, sino un año antes. Un poquito. El poeta argentino Ezequiel Seidenberg hizo una estupenda antología de 33 poetas recientes argentinos, nacidos entre 1965 y 1985, que publicó la UNAM. Ezequiel Seidenberg es un autor, como les decíamos, nacido en Buenos Aires, Argentina. Ha publicado, entre otros títulos, los libros Doxa y Lo que el amor les hace a los poetas. En La lírica está muerta, un volumen del 2011, y por supuesto esta antología. Nos da mucho gusto recibir a Ezequiel Seidenberg aquí en el estudio de Inventario. Bienvenido, Ezequiel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quedaste sin palabras, ¿no? Tienes mucho que platicarnos.
Eres poeta, eres joven, estás mucho entre la poesía de México y Argentina justamente. ¿Por qué no nos platicas cómo hiciste la selección de estos textos, de estos poetas a los que les das voz en esta antología de la UNAM? Creo que esto superaría los 5 minutos que tenemos, pero básicamente hay una idea de la poesía argentina que yo quería ampliar, ¿no? Creo que a México llegaron algunos poetas nada más, y cuando Víctor Cabrera, el editor de este libro, me escribió para pedirme que hiciera este trabajo, mi intención era armar una muestra que fuera más representativa de un montón de tendencias en la poesía argentina que no son las que usualmente se han mostrado en el exterior, pero también en la misma Argentina. Lo habíamos más o menos mencionado aquí fuera de cámaras, Ezequiel. Tú has tenido un trayecto muy importante, cultural y literario, de ida y venida de la literatura argentina a la mexicana y viceversa, ¿no? Y ahora con la estadounidense, donde actualmente radicas, en Nueva York. ¿Cuáles son los puntos de conflicto, de interés y de encuentro entre la poesía argentina y la poesía mexicana recientes? Creo que hay muchos y tú has sido un testigo privilegiado de eso. Bueno, hace tiempo que vengo a México con bastante frecuencia, casi al menos una vez al año, desde el año 2009, por ahí. Creo que la poesía mexicana está acercándose a la argentina. No sé si se trata de una consecuencia deseada o tal vez no deseada de la globalización, pero hay como cierta poesía de herencia pasiana, ¿no? Que tiene que ver con una sublimidad elementalista que está, creo, en retroceso en la poesía mexicana últimamente, y eso tiene que ver también con algo que pasa en la Argentina hace bastante tiempo. Creo que la tradición argentina es una tradición mucho más iconoclasta y mucho menos apegada a sus padres fundadores que la mexicana. Bueno, pues para conocer este panorama de la literatura, de la poesía argentina, ya está disponible esta antología en todas las librerías. Y bueno, además, tú eres poeta, no estás incluido en este libro por obvias razones, pero obviamente tienes creación reciente. Uno de ellos es sobre limericks. ¿Qué es esto exactamente, esta poesía, este tipo de poemas? Bueno, es un libro que acaba de aparecer que se llama Sin sentidos comunes. Los limericks son una forma poética de origen irlandés. La ciudad de Limerick es una ciudad de Irlanda del Norte, pero el que popularizó este género es un notable escritor e ilustrador, Edward Lear. Claro. En realidad los limericks originales son siempre procaces. Lo que hizo Lear fue tomar la forma y volcarla a una retórica no procaz, sino más bien al sinsentido, ¿no? Y está ilustrado también. Este libro está ilustrado por Raquel Cané, que es en tanto tal y coautora del libro. Los textos son míos y las ilustraciones son de Raquel Cané. Y lo que hago es tratar de tomar esta forma que tiene, no es una regla férrea, pero sí es algo que suele ocurrir, que los poemas comienzan con un lugar, ¿no? Con un toponímico, y luego se presenta una persona que es de ese lugar, y mediante la rima se pegan realidades que son realmente a priori incompatibles, pero que en el poema generan un efecto cómico. Y el humor siempre presente en estos textos. Sí. Ezequiel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por platicarnos de que es una creación tuya, y también por la antología, pues estaremos muy al pendiente. Gracias. Que estés muy bien. Y Hernán, ¿con qué seguimos? Pues seguimos con cine. En 1970, el director mexicano Paul Leduc filmó la película Reed, México Insurgente, inspirada en el trabajo que el periodista estadounidense John Reed realizó durante la Revolución Mexicana. A 42 años de su estreno, las filmotecas de la UNAM y de Bélgica restauraron este largometraje con el fin de rescatar una de las películas más importantes del cine mexicano. Vamos a ver una nota sobre esta restauración y volvemos para platicar con su productora Berta Navarro. En 1913, el periodista norteamericano John Reed llegó a México con la misión de conseguir información sobre la Revolución Mexicana. Tras realizar diversas entrevistas y crónicas sobre los sangrientos combates de la lucha armada, publicó el libro México Insurgente, en el que se inspiró Leduc para filmar la película del mismo nombre. Es una película emblemática del cine mexicano contemporáneo, una película que fue filmada en el 1970, que todavía respira el tufo de lo que fue el movimiento estudiantil del 68. Trata de este periodista, escritor norteamericano,
que estuvo como corresponsal de nuestro país durante el movimiento armado. Y es eso, es la mirada de John Reed sobre el movimiento armado de principios del siglo XX. Con un formato parecido al documental, la película se filmó con cámara al hombro. Claudio Obregón, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas y Heraclio Cepeda formaron parte del elenco. Es una película que estuvo circulando muy poco tiempo en salas comerciales. Su formato original fue en 16 milímetros. Se amplió a 35, pero duró poco tiempo, ¿no?, de exhibirse. Entonces, la mayor circulación fue en cineclubes de la universidad, hasta que con el paso del tiempo dejó de circular. En 2010, con motivo del centenario de la Revolución Mexicana, la productora Berta Navarro donó a la Filmoteca de la UNAM los negativos de RID México Insurgente. En esa época, la Filmoteca no contaba aún con el equipo necesario para la restauración del largometraje. Se fue a restaurar a Bélgica y tomó como referencia, digamos, para la restauración un nuevo corte, una nueva versión, que es una versión donde el director, digamos, aprueba cada una de las duraciones de cada escena. Con la restauración del filme RID México Insurgente y su exhibición, concluye el programa de actividades por el 55 aniversario de la Filmoteca de la UNAM. Pues esta función de aniversario que se llevó a cabo aquí en el Centro Cultural Universitario y las proyecciones que se lleven a cabo de aquí en adelante es gracias a la donación, como ya lo escuchábamos en la nota, de los derechos que hizo Berta Navarro de esta película. Berta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada de estar con ustedes. Y lo primero que queremos preguntarte es por qué el interés, cómo se da este intercambio, por qué se da la oportunidad de donar estos archivos a la Filmoteca de la UNAM, una de las instituciones más importantes en este tema. Pues precisamente porque es el único lugar en donde se rescata nuestro cine que puede perdurar. El cine pues tiene que tener, esta película en particular ya tenía 45 años de hecha, entonces había que cuidar este negativo y llegamos a un acuerdo en donde compartimos, cedimos los derechos a la Filmoteca de la UNAM, y para mí es importantísimo que este rescate de RID México Insurgente, y la custodia también de la película en la UNAM, y quiere decir que puede ser vista por los jóvenes, otras generaciones, y que siga siendo un referente de nuestro cine. Basándonos un poco en lo que acaba de mencionar, maestra, es claro que esta película fue un parteaguas y un abrecaminos en la producción fílmica mexicana. ¿Cuál, a 42 años de su lanzamiento, considera usted que es el valor supremo documental, artístico, histórico de RID México Insurgente? Bueno, esta película marca un cambio narrativo muy importante. Entonces, se habían hecho muchas películas con el referente de la Revolución Mexicana, y historias de amor, con el contexto, etc. Nosotros elegimos justamente la visión de John Reed, que es una visión muy avanzada en ese momento. Y en los años 70 nosotros quisimos recuperar esa visión. Es decir, ya la Revolución Mexicana se había convertido un poco en historia oficial y nosotros quisimos ser como parte de... Está filmada como un documental, como si estuviésemos ahí. Y está en sepia para darle esa textura del tiempo y de época, ¿no? Y además es un esfuerzo, es una película de jóvenes, porque pues era un cambio por todo, representaba el poder hacer, el poder tener voz nosotros en este nuevo cine. La película es considerada la primera o la gran película independiente de nuestro cine. ¿Qué significa esto? Es decir, nos gustaría que nos platicara cómo fue conformado el equipo, cómo fue el trabajo quizá de filmación, de guión, de adaptación, cómo se hizo RID México Insurgente.
Pues se hizo con la colaboración de muchísima gente y somos productores Luis Barranco, Salvador López y yo llevé toda la producción de la película. Y entonces es una película que se hizo gracias a la colaboración de todos. Es como también, era una propuesta de hacer colectivos, de si se puede, nosotros podemos hacer las cosas. Era una película muy ambiciosa. Tiene mucha gente, trenes y tenemos un presupuesto ridículo. Entonces, es una película que también dice a todo mundo, sí se puede. Y sobre todo, en esa época sí estaba muy cerrado la cuestión del cine, no podíamos entrar, en fin, siempre hay nuevas generaciones. Pero en ese momento eran ustedes las nuevas generaciones. Éramos las nuevas generaciones y sí fue, por ejemplo, también es una película donde por supuesto tenemos grandes actores, no muchos, en combinación con no actores. Pero ahí está también la comunidad intelectual y artística de la época. Está el gran ceramista Hugo Velázquez. Heraclio Cepeda. Que hace un Pancho Villa increíble, ¿no? Un chapaneco de norteño. Entonces, bueno, sin esa colaboración, sin ese espíritu, no hubiéramos podido hacer la película. Y ese espíritu debe seguir siendo un referente para los jóvenes. Maestra Navarro, pues un placer tenerla aquí en el estudio de Inventario para hablarnos de esta nueva versión de Reed, México Independiente, una de las México Insurgente, una de las mejores películas. Gracias. Muchas gracias por estar en Inventario. Y Hernán, con esto terminamos nuestro inventario de esta semana. Nos vemos aquí el próximo jueves y durante toda la semana tendremos de contenido de lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aquí por el Canal Cultural de los Universitarios a las 10 de la noche. Así es, vámonos, Adiós. que nos lleva el avión.